Bueno, comencemos la segunda parte de la clase y en sí no es ni más ni menos de lo que se vio la clase pasada. El punto es que vamos a pasar todas esas propiedades a operaciones con raíces que van a simplificar justamente el trabajo que tengamos a continuación. Quédense tranquilo que estos casos ¿sí? de trabajar con raíces, de multiplicarlas entre sí, mismo con las potencias, lo van a trabajar durante todo el secundario, ¿sí? Pero justamente cuanto más anticipen esto y lo puedan comprender de principio cómo aplicar las propiedades de las potencias desde las raíces, vamos a simplificar todo este trabajo, considerando cuándo hay que factorizar, cuándo no. Después en cuarto, quinto, si no me equivoco, van a ver, en cuarto van a trabajar con números irracionales y estas raíces van a ver que, bueno, no queda otra opción que dejarlas así, pero momentáneamente siempre que podamos simplificar el trabajo que nosotros tengamos va a ayudar, ¿sí? Para después no complicarnos nuestras tareas. En sí esto es álgebra pura. Principalmente, vamos al primer ejemplo. Estos son ejemplos que quiero que presten atención porque después tienen esas actividades que si no comprenden esto se va a complicar y van a decir esto dónde lo sacó el profesor. Raíz cuadrada de 8 por la raíz cuadrada de 18. Como ven, ninguna de las dos ninguno de los dos números que están dentro de las raíces cuadradas son cuadrados naturales, es decir, no hay ningún número entero por el cual yo pueda elevar al cuadrado para que me dé 8, ni tampoco hay ningún número entero por el cual pueda elevar al cuadrado para que me dé 18. Eso no quiere decir que la multiplicación entre ellos no me vaya a dar un número entero, y eso es lo que vamos a demostrar. Primero y principal, siempre es recomendable todo número que esté dentro de las raíces cada vez que vayamos a trabajar, expresarlo como el producto de todos sus números primos, todos sus factores primos, perdón. Por ejemplo, nosotros sabemos que el 8, si nosotros lo factorizamos, como el 8 es par se puede dividir por 2, nos da 4, como el 4 es par se puede dividir por 2, nos da 2, y el 2 solamente se puede dividir por sí mismo. Entonces, hablar del 8, estamos hablando en sí del 2 elevado a sí mismo, multiplicado por sí mismo 3 veces, o sea, el 2 elevado a la 3. De igual forma, si nosotros trabajamos esto con el 18, si factorizamos el 18, como es un número par, lo puedo dividir por 2, nos da 9, y ya al no ser par, no se puede dividir por 2, pero sabemos que está en la tabla del 3, lo dividimos por 3, nos da 3, lo dividimos por 3, nos da 1. Entonces el 18 por su lado lo vamos a poder expresar como el 2 multiplicado por 3 elevado al cuadrado, porque el 3 aparece dos veces. Hasta acá no fue más que un ejercicio de factorización. El punto es que hay una propiedad, la cual lo vimos la semana pasada, que nos dice que cada vez que nosotros tenemos una potencia, una base elevada a un exponente fraccionario, ¿sí? Esto se puede expresar como la raíz con el índice del denominador de esa fracción y en sí misma la base elevada al numerador. Bien, en este caso nosotros a ese 8 no lo hemos elevado a ningún número, entonces directamente nosotros vamos a tener que trabajar sobre ese denominador, que en este caso sería 2, y en este caso lo mismo, porque sabemos que las raíces cuadradas no es necesario remarcar el índice. De esa manera, teniendo en cuenta esta raíz quedaría expresada directamente como 2 elevado al cubo y eso elevado a un medio. Mientras que este número también, o esta multiplicación, estos ambos factores, quedarían elevado a un medio. Entonces acá es donde todos dicen, bueno, pero profe, no está muy simple esta expresión. Bueno, si nosotros recordamos las propiedades de las potencias, vamos a ver que no es muy complejo lo que estamos viendo acá. ¿Por qué? Primero y principal, sabemos que la potencia de una potencia
nosotros la podemos expresar como una única potencia donde los exponentes se multiplican. Y a su vez, vemos que acá, tanto este exponente como este exponente, este es fraccionario, pero nosotros sabemos multiplicar enteros con fracciones. ¿Y cómo multiplicamos enteros con fracciones? Y en este caso tomamos el 3, lo tenemos que multiplicar por un medio, y si recordamos que al ser un número entero tenemos que dejar el 1 abajo, lo único que hacemos es el de arriba por el de arriba, 3, el de abajo por el de abajo, 2. Simplificando esto, en el próximo paso, esta potencia, que vendría a ser esta raíz inicialmente, nos queda como el 2 elevado a la 3 medios. Si se comprende esto, vamos bien. La cuestión que acá tenemos un paso más, porque encima tenemos dos factores diferentes, ¿sí? O sea, una potencia que vendría a ser 2 a la 1, si lo queremos pensar así, y una potencia que vendría a ser 3 elevado a la 2, pero también recordamos que hay otra propiedad que nos dice que la potencia de un producto se puede distribuir el exponente, se puede distribuir la potencia. En este caso nos quedaría a elevado a la n por b elevado a la n. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta potencia que nosotros tenemos acá, lo podríamos expresarlo de la siguiente manera, como 2 elevado a la 1 medio, ¿sí? Porque me quedaría 2 elevado a la 1 por, y eso elevado a la 1 medio, el 1 por 1 medio nos queda 1 medio, mientras que acá nos quedaría 3 elevado a la 2 y eso elevado a la 1 medio. Pero sabemos que esto lo vamos a multiplicar y encima tenemos lo siguiente, 2 enteros multiplicados por 1 medio, no es mucha vuelta a darse, y esto nos va a quedar 2 medios, por ende 1 entero. Entonces lo que tenemos específicamente acá directamente es el número 3, no hay más vuelta que darle. Entonces, por este lado nos quedaría 2 elevado a la 1 medio, mientras que acá lo que nos queda es el 3 solo. ¿Qué vamos a hacer para terminar esto? Juntar todas las potencias que se están multiplicando y que tienen base 2, que es la única que nos queda. Y ahora sí trabajamos con la propiedad principal y la primera de todas las potencias, la que nos dice que la multiplicación entre dos potencias de misma base se puede expresar como una única potencia sumando los exponentes. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer sería 2 elevado a la 3 medios y eso más 1 medio. Como nosotros sabemos sumar fracciones más cuando tienen el mismo denominador, lo que nos quedaría acá sería 2 elevado a la 4 medios. Y como también nosotros sabemos simplificar fracciones, sabemos que acá lo que tenemos es 4 dividido 2, o sea 2. Es decir, 2 elevado a la 2. Y obviamente esto llegaríamos a tener el 4. Terminando entonces con esto, después pausenlo, repitan todas las veces que sea necesario por si estoy yendo demasiado rápido. Pero lo importante es que acá lo que nos queda directamente después de pasar a fracción todos los exponentes que venían de raíces, directamente es, voy acá abajo, 4 por 3, lo que nos permite llegar a la conclusión que la multiplicación entre estas dos raíces, o entre estos dos números irracionales, es 12. Bien. Voy a pausar el video un segundo si no se hace muy largo y continuar.